Gracias. Bueno, en primer lugar, pedirle disculpas a los turistas. Normalmente en esta época del año, con todo derecho, nuestros compatriotas buscan desenchufarse, descansar, no estar abrumados por las dificultades cotidianas, y nosotros tal vez sin querer interrumpimos en ese descanso, en ese derecho que ejercen los argentinos de poder pasear con su familia, vivir un momento diferente. Pero también no es menos cierto que tenemos en alguna medida alguna obligación, que es la de llevar la reflexión, el debate, la discusión sobre los temas nacionales, sobre todo en un momento donde es muy difícil hacerlo desde los grandes medios de comunicación concentrados, que nos distraen con muchas cosas, con muchas noticias que en algunos casos mueren en menos de 24 horas, pero que nos impiden discutir los temas importantes, los temas estructurales, que son aquellos que afectan precisamente la vida cotidiana de la mayoría de los argentinos. Hace aproximadamente 70 días atrás se inauguró un nuevo gobierno en la Argentina, que tiene toda la legitimidad de haber sido votado, respaldado por una mayoría de ciudadanos. En la inauguración de ese nuevo gobierno, el presidente en la Asamblea Legislativa dijo que su objetivo era alcanzar pobreza cero, terminar con la inflación y abrir una etapa de diálogo en el país. Yo sé que muchos dicen hay que darle tiempo al gobierno de Macri, muchos ciudadanos, lo dicen además con toda honestidad, con buena fe. Pero la verdad es que después de 32 años ininterrumpidos de democracia, que nos dejó como principal legado el aprendizaje, si hay algo que nos dejó la democracia, no es solamente la ampliación de derechos civiles, de derechos sociales, sino fundamentalmente la posibilidad que nunca habíamos tenido a lo largo de la historia argentina de hacer el ejercicio de acierto y error y por lo tanto aprendizaje. Bueno, en ese aprendizaje empezamos a entender cosas que antes no entendíamos, por ejemplo, cómo se mueven las relaciones de poder en la Argentina, en la sociedad, de qué manera en los gobiernos no solamente influye el que ganó o el que perdió una elección, sino cómo influyen otros poderes, otras corporaciones, otros poderes fácticos que también tienen y han tenido una enorme incidencia y gravitación en las decisiones que se adoptan. Bueno, en estos 70 días ya uno puede ir advirtiendo cuál es la orientación general del gobierno. Y hay muchos argentinos que dicen, bueno, no, pero démosle tiempo. Ahora, la verdad es que esto es como cuando yo voy en un avión, o cualquiera de ustedes, el avión se prepara para despegar, empieza a carretear y de pronto vemos por la ventanilla que empieza a salir fuego de una turbina. Obviamente, a pesar de que el avión esté empezando recién a carretear, es como que uno tiene la obligación de gritar socorro, alertar al piloto, a pesar de que el avión recién está por levantar vuelo. Y yo creo que en estos 70 días hay algunas cuestiones que ya nos habilitan a gritar socorro. Me da la impresión que la decisión de devaluar la moneda en el 60%, porque empezaron con una devaluación en el 40% en diciembre y hoy ha llegado al 60%, es como para alarmarse, porque ha producido una caída en picada de los ingresos de todos los argentinos, no solamente de los trabajadores. No son solo los trabajadores los que tienen ingresos fijos en pesos. Además de los trabajadores, también los jubilados, también los cuentapropistas, muchísimos profesionales que tienen ingresos en pesos. Bueno, toda esa gente, con esta devaluación del 60%, ha retrocedido significativamente en sus ingresos. Pero a esa decisión la acompañaron con otra decisión simultánea, que ni siquiera los economistas más liberales que gobernaron en algunos momentos de la Argentina se atrevieron a tomar simultáneamente, que fue la supresión, la eliminación, perdón, de las retenciones.
Esa eliminación de las retenciones impactó fuertemente en la cadena agroalimentaria de la Argentina, cosa que percibimos y registramos rápidamente en los mostradores de cualquier comercio, supermercado, etc. Hizo elevar los precios de los alimentos. En algunos casos de manera indirecta, como por ejemplo en el caso del maíz, que sirve como alimento precisamente para los engordes de carne, de cerdo, aves, etc. O en el caso de la carne vacuna, que sirve fundamentalmente para los alimentos en los tambos. Por eso hoy está en una crisis muy fuerte el sector tambero. Pero la devaluación a su vez impactó en los precios industriales, fundamentalmente en los insumos industriales, en lo que nosotros traemos del exterior para alimentar el funcionamiento de nuestras industrias. Entonces tenemos impacto muy fuerte en la cadena agroalimentaria por la eliminación de retenciones, impacto muy fuerte en los productos de insumos industriales por la devaluación. La combinación de estos dos elementos es lo que le hizo pegar un fuertísimo repunte a la inflación. Hoy la inflación que se calcula anualizada, incluso por gente que acompañó la candidatura de Macri, como fue el caso de Moyano, en el Observatorio de Precios de la CGT están calculando un 37% de inflación anualizada. Y ese es un impacto concreto sobre los ingresos de los argentinos. Entonces yo creo que ya empezamos a descubrir cuáles son las dos vigas en las que se sostiene esta política económica. Por un lado, el intento de hacer caer en picada los salarios de los argentinos medidos en dólares, que eran los más altos de América Latina. De modo tal de decirle a los supuestos inversores extranjeros, que después no terminan llegando nunca, bueno, en la Argentina los salarios van a estar más o menos a la misma altura que en México, que en Perú, o como dijo la vicepresidenta Michetti, que lo puso como ejemplo, en la India, que es un país efectivamente elegido por los grandes consorcios internacionales para ir a invertir, a establecer fábricas, etcétera, por el bajísimo nivel salarial que la India tiene. Y la otra viga en la que se sostiene esta política económica es obtener rápidamente endeudamiento externo. ¿Por qué? Porque el gobierno ha cometido un enorme desatino. Ellos creen que el mundo es el mismo mundo de la década del 90 cuando se aplicó esta misma receta neoliberal. Y no es así. El mundo ha cambiado. No es el de la burbuja financiera de los 90, la caída del muro de Berlín, el triunfo del capitalismo. Este es un mundo que está en crisis. Es exactamente lo contrario. Y en una crisis profunda. Hoy no hay ningún país de la Tierra que te quiera comprar. Todos te quieren vender, porque tienen excedentes de producción precisamente por la crisis capitalista. Se ha deprimido el comercio internacional como nunca, por eso han caído al sótano los valores de los productos primarios, que es lo que nosotros usamos como herramienta para obtener dólares. Esté bien o esté mal, es la realidad de nuestra matriz económica. Exportamos materia prima para obtener dólares. Brasil está en una recesión profunda y es el destino del 40% de nuestras exportaciones. Es decir, el mundo está cerrado para nosotros y los países emergentes. Al contrario, tratan de venir a vendernos cosas baratas a nosotros, por eso están tratando de recrear los tratados de libre comercio. Por eso el gobierno de Macri va a ir al Tratado del Pacífico, que es el nuevo ALCA con otro nombre. Entonces uno se pregunta, si está cerrado el comercio internacional, si está deprimido el comercio internacional, ¿cómo se le ocurre a este hombre a la vez destruir el mercado interno? Hacer caer el consumo, deprimir los salarios, devaluar en el orden del 60% como ha ocurrido hasta aquí. Yo creo que la devaluación va a ser aún mayor en los próximos 2 meses, desgraciadamente, porque uno no quiere ser portador de malas noticias. Si está cerrado el mercado externo y destruimos el mercado interno, ¿sobre qué engranaje va a funcionar la economía argentina? Está claro que el único engranaje que queda a mano es el endeudamiento externo. Por eso la desesperación por volver al mercado financiero internacional y cerrar con los buitres.
De cualquier manera, fíjense ustedes que le han hecho una oferta que va a implicar para nosotros los argentinos un endeudamiento de 15.000 millones de dólares, volviendo otra vez al círculo vicioso del endeudamiento y saliendo del círculo vicioso de la producción, sobre el 7% del total de los acreedores. Cuando se hizo el canje de deuda, Néstor Kirchner pagó 30.000 millones de dólares por el 93% de los acreedores. Esto le pagan 15.000 al 7%. ¿Por qué? Porque tienen la desesperación por volver al endeudamiento. Pero con el endeudamiento ya está probado, lo hemos atravesado los argentinos con Martínez de Oz y después en la década del 90. Se le puede dar de comer a 5 millones de compatriotas, pero 40 van a quedar afuera. Además de hipotecados, van a quedar afuera del sistema. Hoy, a la mañana, el secretario general de la UOM publica, o los diarios publican declaraciones donde dice que en la industria metalúrgica se esperan 30.000 despidos como consecuencia de la liberación de importaciones. Pero además cualquiera que hable con un pequeño o mediano empresario, cosa que no es muy visible porque esto no se discute demasiado en los medios de comunicación, sabe que están teniendo enormes dificultades de todo tipo. Se ha disminuido su capital de trabajo como consecuencia de la devaluación que ha encarecido los insumos importados. No tienen acceso al financiamiento, por ejemplo, el descubierto, que es una herramienta muy importante para las pequeñas y medianas empresas, hoy tiene un costo del 60%. Si quieren acceder a un crédito, tienen que pagar el 35%. Pero además esas pequeñas y medianas empresas no solamente tienen este ahogo financiero y pérdida de capital de trabajo, sino que están perdiendo ventas. No hay rubro en el mes de enero que no haya caído. El que se les ocurra a ustedes, desde el despacho de cemento que cayó en un 9%, la metalmecánica, la marroquinería, la industria del cuero, todos los rubros. Entonces, ¿qué va a pasar con esa pequeña y mediana empresa? Lo que está empezando a pasar, desgraciadamente. Están empezando a ver cómo pueden achicar sus costos. Y una herramienta que tienen a mano es desprenderse de un par de trabajadores, de empleados. Después seguramente, si no pueden salir de esta manera, alguno se va a plantear la posibilidad para sostener la empresa de sustituir lo que producía por productos importados. Eso va a aumentar la asfixia, porque cada producto importado significará la destrucción del puesto de trabajo argentino. Esto ya lo vivimos, ya lo atravesamos. No todos, porque hay un montón de gente joven, probablemente que está aquí, que no sufrió las consecuencias de esa política, ni en la época de Martínez de Oz, ni en la década del 90, pero los mayores sí lo atravesamos, lo vivimos y lo sufrimos. Pero hay una diferencia, porque la crisis va a llegar más rápido que en la década del 90. ¿Y por qué? Precisamente porque en la memoria colectiva de estos pequeños y medianos empresarios está lo que les sucedió. ¿Qué les sucedió? Que con tal de salvar sus empresas, comprometían su patrimonio personal. ¿Cuántas veces ustedes habrán escuchado gente que les decía, no, yo en la década de los 90 perdí mi casa, mi auto, tuve que ir a manejar un taxi? Porque la vida de la pequeña y mediana empresa es de otra naturaleza, no tiene la frialdad de las grandes empresas, que el que echa a los trabajadores es un CEO, que nadie sabe quién es, que pasa por ahí. Ellos tienen, entonces, comprometieron sus patrimonios para salvar las empresas y perdieron las dos cosas, la empresa y el patrimonio. Esta vez no van a comprometer el patrimonio porque ya pasaron por esa experiencia. Entonces el cuadro de situación es un cuadro muy complejo, muy difícil. Por eso yo digo que hay razones para empezar a gritar socorro, como cuando empieza a carretar el avión y uno ve que empieza a salir fuego de la turbina. Y además hay una actitud que siempre apunta a ser más rico a los ricos y más pobre a los pobres. Es casi como un prejuicio social el que se está manejando. Ellos dicen, bueno, es problema de la herencia recibida. Bueno, siempre es un punto de vista opinable. Yo podría decir que Alfonsín podría haber dicho lo mismo de la dictadura militar y de la política económica que llevó adelante la dictadura militar.
y otros podrían haber dicho lo mismo respecto a lo que pasó en la década del 90. Y si vamos para atrás, en realidad los grandes retrocesos de la Argentina se operaron efectivamente durante las dictaduras militares, que tenían como cogobernantes a estos grupos económicos. Porque acá no estamos frente a una coalición de gobierno de partidos, donde gobierna el PRO, el radicalismo, la coalición cívica, que sería absolutamente legítimo que se fuera, y sobre todo si está avalado, como ha ocurrido, por el voto ciudadano. No, esta es una coalición de gobierno entre el macrismo, los grandes grupos concentrados agroexportadores, los banqueros, el grupo Techín y el grupo Clarín. Esa es la coalición de gobierno. Y cuando ocurre eso, no se defiende el interés general. El gobierno está como nunca tapizado de funcionarios que vienen de grandes empresas. Mucha gente dice, no, si son empresarios, a la Argentina le va a ir mejor porque son eficientes. No, no es así. Cuando vos pones en el gobierno a los CEOs de las empresas, o en algunos casos directamente, como ocurre con este gobierno, a los dueños de las empresas, esos tipos van al Estado a destruir las políticas públicas para engordar la billetera de sus negocios y de sus empresas. Esto ha ocurrido sistemáticamente. Yo les voy a dar en este caso un solo ejemplo, poco visible. El CEO de LAN, la empresa aérea, es actualmente el vicejefe de gobierno de Macri, de apellido Quintana. Han tomado en materia aerocomercial dos decisiones en estos primeros 70 días. Una fue, eso seguramente ustedes lo recuerdan porque ha sido motivo de algunas noticias periodísticas o porque ustedes viajan en avión, terminar con las tarifas máximas en materia aérea. Las compañías no podían cobrar tarifas que estuvieran por encima de la tarifa máxima que se fijaba como política aerocomercial. Derogaron esa decisión y ¿qué pasó? Aerolíneas Argentinas, manejada por una CEO, elevó la tarifa un 30%. Estamos hablando de vuelos de cabotaje. LAN la elevó solamente un 20%. Entonces, ¿qué es lo que están buscando? Están buscando, como no pueden volver a privatizar aerolíneas en el Congreso porque no le darían los números, como no pueden volver a hacer todas esas privatizaciones salvajes que hicieron en la década del 90, están buscando el vaciamiento, es decir, en este caso, trasladar pasajeros de aerolíneas a LAN. Segunda decisión que tomaron en estos 70 días. Habilitaron una nueva ruta aérea entre Mendoza y Lima, Perú. Lima, Perú es un aeropuerto muy importante de transbordo de pasajeros hacia toda América Latina y países de Europa. ¿A quién suponen que le dieron esa nueva ruta? A LAN. Entonces, digo, de esto podríamos en estos días mostrar 20 ejemplos. Esto es meter todos los zorros en el gallinero. No va a quedar una gallina y las gallinas somos nosotros, el pueblo argentino. Entonces, por eso nosotros creemos que es absolutamente imprescindible saltar por encima de este cerco mediático, conversar en las plazas públicas, reflexionar, gritar socorro a tiempo. Acá hay que cuidar el trabajo argentino, hay que cuidar las pymes, hay que cuidar la educación, hay que cuidar la salud y también hay que cuidar la democracia. Porque cuando se quiebra la paz social, ya lo vivimos en carne propia en la crisis del 2001, también sufre el sistema político, se daña el proceso democrático. Nosotros hace ya mucho tiempo que en este aprendizaje que hicimos en 32 años de la democracia, llegamos a algunas conclusiones. Una de ellas es que en la Argentina se terminó el bipartidismo. Ya no hay más bipartidismo en la Argentina. Hay bifrentismo, es decir, los que pensamos parecido, provengamos de la cultura o de la tradición política que provengamos, tendemos a juntarnos en un mismo espacio. Los que pensamos parecido, no igual. Pero los que tenemos una mirada nacional, popular, democrática, humanista, progresista, tendemos a juntarnos en el mismo espacio. Pero ellos también, los que tienen una mirada conservadora, neoliberal, de derecha, rígida, también se juntan en el mismo espacio. Por eso hay bifrentismo. Y eso no le hace mal a la democracia, como no le hacía mal en su momento el bipartidismo. Y por esa razón nosotros
hace ya mucho tiempo, que venimos marcando una diferencia, una disidencia incluso en el seno de nuestro propio partido. Y decidimos, bueno, que esta dirigencia se quede con el macrismo y nosotros, bueno, seguimos con las ideas del irigoyenismo y el alfonsinismo. Porque en estos 32 años de democracia también lo que quedó en claro es que hubo dos momentos muy importantes para el avance del pueblo argentino. La primera etapa de la democracia que encabezó Alfonsín, que amplió derechos civiles, que consolidó la democracia sobre los pilares de memoria, verdad y justicia, con los juzgamientos a las juntas militares, con la CONADEP, extraditando a López Rega, que había sido el que había promovido en la Argentina el terrorismo de Estado, pero también ampliando derechos civiles. Esta era una sociedad que no solamente estaba perseguida ideológicamente, sino que además tenía autoritarismo cultural. Por eso avanzamos con la ley de divorcio, la ley de patria potestad compartida. Yo le digo a algunas chicas jovencitas ahora que hace 30 años atrás en la Argentina las mujeres no tenían los mismos derechos que los hombres sobre sus hijos, y no me creen, porque hoy está naturalizado, pero hace 30 años atrás en este país no teníamos ley de divorcio, éramos de los 8 países del mundo que no tenían ley de divorcio, y las madres no tenían derechos sobre sus hijos como los que hoy tienen. Ha habido avances en todo sentido, y nosotros vemos que en ese sentido hay un parentesco con lo que empezó a pasar en el 2003 en la Argentina. La ley de divorcio, la de patria potestad compartida, está emparentada con la ley de matrimonio igualitario o la ley de identidad de género de la etapa que inauguró Néstor y Cristina. En materia de política exterior, Alfonsín arrancó con el Mercosur, fortaleció la región, garantizó la paz con Chile, vino después este gobierno, fortaleció el UNASUR, garantizó la paz entre Venezuela y Colombia, porque la paz es esencial. Hay muchos que quieren traer al continente latinoamericano el conflicto que se vive en otros lugares del mundo. Tenemos que defender con dientes y uñas el carácter de zona de paz que tiene América Latina, y sobre todo particularmente el sur de América Latina. Entonces, bueno, en función de esas coincidencias, en función de esos de parentescos, en función de que efectivamente la Argentina necesita sostener la paz social, evitar volver a esas recetas económicas neoliberales que expresan un fanatismo conservador. Porque mucha gente dice, bueno, sí, había que hacer algunas correcciones, algunos dicen, habría que haber avanzado con una política de gradualismo. Bueno, eso se puede discutir. Yo creo que gradualmente o brutalmente, como se está haciendo en este momento, estas políticas no favorecen el trabajo argentino, no favorecen la producción, no favorecen la inclusión social. Pero se podría discutir, pero estamos frente al fanatismo conservador, que otra vez cree que la Argentina crece si un pequeño grupo concentrado de intereses tiene el manejo de los resortes de la economía. Y esto ha quedado demostrado a lo largo de la historia que no ha funcionado jamás, que ha terminado siempre con grandes desequilibrios sociales, que ha terminado siempre con graves conflictos de naturaleza institucional. Y eso es lo que nosotros queremos poner en debate con la gente. Lamentamos hacerlo en plenas vacaciones, interfiriendo en el derecho que tiene la gente a tener sus vacaciones, pero lo hacemos con todo respeto por el adversario, porque él no piensa como nosotros. El que odia e insulta es porque no tiene argumentos, y esto es lo que ocurre generalmente con aquellos que creen que deben mirar la sociedad a través solamente de los canales de cable. A la sociedad no hay que mirarla solamente a través de los canales de cable. A la sociedad hay que mirarla de acuerdo a lo que te pasa alrededor, lo que pasa en el seno de la familia, lo que ocurre con tus compañeros de trabajo. Porque una sociedad funciona, valga la redundancia, sobre un principio que es el de la solidaridad. Hoy yo puedo ser indiferente frente a lo que dijo, por ejemplo, Caló, anunciando de que si aplican estas medidas de liberalización del comercio va a haber 30.000 trabajadores metalúrgicos que van a perder el empleo. Yo no soy metalúrgico. Podría mantenerme indiferente, pensar, bueno, a mí qué me importa, yo no soy un laburante de esa industria. También me podría mantener indiferente frente a el cierre de empresas que representan otras ramas de la producción. Pero vivimos en una sociedad donde estamos todos juntos.
en una sociedad donde es fundamental sostener estos principios básicos del trabajo, de la producción, de la inclusión social. También uno podría decir, bueno, a mí no me interesa que la gente tenga una jubilación si no hizo aportes. Ahora, yo digo desde otro lugar, si esa gente fue víctima de empresarios inescrupulosos que durante años no le hicieron aportes, o si esa gente la echaron en la década del 90 cuando tenía 50 años y con esa edad no se puede nunca más volver a reinsertarse en el mercado laboral, encima yo los voy a dejar sin nada y los voy a transformar víctimas de las políticas que aplicaron otros, premiando a los victimarios. No, como sociedad tenemos la obligación de ver cómo los integramos, porque ellos fueron víctimas. O las amas de casa que se pasaron años reclamando la jubilación de ama de casa con toda razón. ¿Por qué las vamos a dejar afuera del proceso de inclusión jubilatoria? ¿Cuál es el criterio? Entonces me parece que no hay que envidiar que otros tengan lo que tal vez uno tiene. Ojalá todos pudieran estar más o menos al mismo nivel, eso tal vez no se alcance nunca en una sociedad. Siempre va a haber quienes más tienen, siempre va a haber quienes menos tienen. Lo que hay que alcanzar es el equilibrio suficiente como para que la mayoría no quede excluido del beneficio que significa repartir el ingreso, repartir los bienes y lograr una sociedad equilibrada. Yo estoy seguro que los argentinos que pasamos estos 32 años de democracia vamos a salir a cuidar el trabajo. Ya ha ocurrido, los docentes han logrado una victoria, no todo está negro, yo sé que hay mucha gente que tiene bronca, que se siente frustrada, la bronca no lleva a ningún lado, hay que cuidar a la sociedad. Los que hemos sido partidarios de una determinada política tenemos que cuidar el 49% de los que decidieron seguir votando por ese proyecto nacional, no lo tenemos que poner en riesgo con internas que no llevan a ningún lado. Los que votaron de otra manera, el 51%, no lo tenemos que agredir, no lo tenemos que descalificar, no son bobos, no son tontos, creyeron en una promesa de cambio. Mejor hubieran ido a la peluquería a producir el cambio, pero de todas maneras creyeron en una promesa de cambio. Y bueno, hay que convencerlos de que por este camino la Argentina no va al crecimiento, no va a la inclusión social, vuelve otra vez al círculo vicioso de la bicicleta financiera. Miren, en la última semana los grandes grupos concentrados compraron hace 10 días atrás el dólar a 14.17 y el viernes pasado lo vendieron a 15.20. El que compró $1 millón se ganó en 7 días 1.500.000 pesos. ¿Por qué? Bueno, porque han liberalizado el tope para comprar dólares. Pero este era el cepo que todos ustedes querían que se levantara, no. No era el cepo para los que pueden ir a comprar 2 millones de dólares y se hacen 3 en 10 días. Lo que ustedes pretendían que se levantara. Bueno, pero este es el cepo que se levantó. Se dejó la administración del dólar, se pasó a liberalizar el mercado cambiario y empezó otra vez la bicicleta financiera. Y este no es el país que puede darle de comer a 44 millones, insisto. Este es el país que puede darle de comer apenas a 4 o 5 millones de argentinos. Y nosotros a ese país no queremos volver. Tampoco tenemos que promover violencia, excitación, sino que hay que promover reflexión. Por eso estamos en estas plazas, porque desde que hemos elegido la vía democrática para resolver nuestro problema, la única manera de cambiar las cosas es ganando elecciones. Y nosotros dentro de 2 años, o mejor dicho menos, 1 año y medio, tenemos una renovación parlamentaria. Empezamos a gritar socorro porque vemos en el inicio del carreteo del avión que las cosas no andan bien. Ojalá se cambiara el rumbo, pero si no es así, nos disponemos a ganar la elección en el 2017. Gracias.
alguien que quiera acercarse a hacer preguntas, acaba de ofrecer el doctor Campo Baja, así que, bueno, acérquense, bienvenidos a la mesa, a la radio abierta. Este es un espacio abierto para que participemos, para que todos podamos opinar. Así que